En este nuevo problema tenemos un motor de derivación de corriente continua del que nos da la tensión, la corriente que solicita de la red cuando gira 1000 revoluciones por minuto, los valores de las resistencias de inducido y de excitación. En la de excitación está incluida la caída de tensión en escobillas. Y nos pregunta qué resistencia hay que añadir al circuito de inducido en serie. Normalmente se conecta esta resistencia para reducir la velocidad desde los 1000 revoluciones por minuto a las 800 revoluciones por minuto. Y nos lo piden en tres situaciones. En una situación donde el par que está moviendo, de la carga que está moviendo el motor es proporcional a la velocidad a la que gira. En un segundo caso en donde ese par es proporcional al cuadrado de la velocidad a la que gira. Y un tercer caso donde el par es proporcional al cubo de la velocidad a la que gira. Y como veremos en una asignatura posterior, los distintos tipos de cargas mecánicas pues solicitan el par que solicitan varía en función de la velocidad y puede variar siguiendo estas leyes, aproximadamente siguiendo estas leyes. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es dibujar la situación de conexión eléctrica de la máquina, como es habitual. Tenemos el motor, tenemos la resistencia del inducido. Este sería por tanto nuestro circuito de inducido. Tendremos el circuito de excitación y nuestra entrada. Aquí tendríamos la V, la intensidad de entrada, que vamos a llamar 1, la I de excitación, la intensidad de inducido, que vamos a llamar 1 también, y la fuerza electromotriz, que vamos a llamar 1, porque esto va a ser nuestra situación 1. Y vamos a pasar a una situación 2 para reducir esa velocidad, donde tengamos circuito de inducido, la máquina, donde tengamos una resistencia adicional y la resistencia de inducido. Vale. Mejor así. Tengamos el circuito de excitación y la entrada. Esta sería la R de inducido. Esta sería la R adicional que vamos a conectar. Esta sería la R de excitación. Y las magnitudes serían la misma tensión de entrada, una intensidad I sub 2, una intensidad inducido 2, una fuerza electromotriz o contraelectromotriz 2 y una I de excitación. Esta no cambia, puesto que no cambia ni la tensión ni la resistencia. ¿Vale? Este sería nuestro caso 2, pero este caso 2 lo vamos a tener en tres situaciones distintas. Entonces, claro, tenemos que ver, primero analizar la situación 1, ver parámetros de la máquina, de la situación 1, la constante de máquina y el par también, para luego poder analizar cómo cambia este. Vamos a irlo haciendo. Vamos a centrarnos en la situación 1. En esta situación lo primero que vamos a calcular va a ser la I de excitación, que en todo el problema va a ser constante. Por lo tanto, vamos a calcularlo ya. La I de excitación sería la tensión aplicada partido de la resistencia, como ya hemos visto en más de una ocasión en el caso de la máquina de excitación independiente. La tensión son 200 voltios, la RE son 100 ohmios, por lo tanto la intensidad de excitación va a ser en todo el problema 2 amperios. En la situación 1, la intensidad de inducido será la intensidad que entra menos la intensidad de excitación.
La intensidad que entra en el caso 1 son 22 amperios, menos 2, 20 amperios. Esta es la intensidad de inducido para el caso 1. Vamos a calcular la constante de máquina, que será constante en todo el problema, evidentemente, y lo vamos a hacer a partir de la ecuación de Kirchhoff. La constante de máquina nos aparece en la FEM, la fuerza electromotriz inducida. Entonces vamos a aplicar aquí, a plantear la ecuación de Kirchhoff, que sería tensión aplicada es igual a la caída de tensión en la resistencia más la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida la vamos a poner como K flujo, velocidad. Y este producto de K por flujo es constante, puesto que la K es constante ya de por sí, y el flujo, que es el flujo que crea la corriente que pasa por el circuito de excitación, es constante dado que no cambia esa corriente. Por lo tanto podemos calcular K flujo. Lo hacemos sustituyendo los valores. Vaya. Perdón. Lo hacemos sustituyendo los valores en esta expresión de aquí, que sería la tensión son 200 voltios, RI 0,1 ohmios, la intensidad inducido 20 amperios, Kφ es la incógnita, velocidad son 1000 revoluciones por minuto y la constante. Bueno, pues K flujo, que es constante en todo el problema también, sale pues 1,8908 y esto serían voltios radian segundo. Esta magnitud, al igual que la ISOE, son constantes en todo el problema. No nos están dando ni las pérdidas mecánicas ni nos están dando formas de calcularlas. Por lo tanto, vamos a hacer una suposición en donde las pérdidas mecánicas más pérdidas en el hierro, vamos a suponer que son 0. Por lo tanto, la suposición que estamos haciendo implica que la potencia útil de salida es igual que la potencia electromagnética. Por lo tanto, la potencia electromagnética la podemos calcular para el caso 1 como I1 por I sub I1. No hemos calculado I1, sino hemos calculado K flujo. Bueno, pues entonces tenemos que calcularlo. I1 sería K flujo por velocidad en radian segundo. Esto sería E y la I son 20 amperios. Por lo tanto, la potencia electromagnética sale 3.960 vatios en la situación 1. El par útil sería potencia útil dividido de velocidad angular. Esta potencia que hemos calculado también es potencia útil, porque las pérdidas mecánicas son nulas. Por lo tanto sería 3.960 dividido de 1000, 2pi, 60. El par útil sale 37,82 Nm. Este es el par en la situación 1. Este par también se podría haber calculado, el par útil también se podría haber calculado con su fórmula. Dado que la potencia electromagnética es igual que la potencia útil, también se va a cumplir que el par útil va a ser igual al par electromagnético. Por lo tanto, podremos calcularlo también así. Sería 1,8908 por 20. Y nos sale 37,82 Nm también. ¿De acuerdo? Sale el mismo resultado. Se puede hacer de una forma o de otra. Bien, ya hemos calculado el par que está empujando la máquina. Sabemos que el par que mueve la máquina, si la velocidad es constante, el par que solicita la máquina es igual que el par que le aplica el motor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta igualdad a todo lo largo de la resolución del problema en los tres casos. Vamos a irnos ahora a una nueva página
donde vamos a ya ver el caso primero, en donde el par que solicita la carga, vamos a llamarla así, es proporcional, vamos a llamarle constante de la carga, y vamos a llamarle con la letra A porque es el primer caso, ¿vale? A la velocidad de la máquina. Aquí podemos trabajar directamente en revolución por minuto, no hay problema. El par de la carga es proporcional a la velocidad, ¿vale? Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta constante de proporcionalidad entre el par y la velocidad, y lo vamos a hacer para la situación 1. El par en la carga en la situación 1 es igual que el par útil en la situación 1, que son 37,82 Nm, y esto será igual a esa constante de proporcionalidad por la velocidad a la que se giraba en el caso 1, que eran 1000 revoluciones por minuto. Por tanto, KLA será 37,82 por 10 elevado a menos 3 Nm por cada revolución. Esta es la constante de proporcionalidad entre el par que solicita la carga y la velocidad a la que gira la carga. Recuerden que el par que solicita la carga a velocidad constante va a ser, cuando se alcance el régimen permanente, va a ser igual al par del motor. ¿Vale? Entonces, en el apartado, o sea, en todos los apartados nos dicen que queremos ir a 800 revoluciones por minuto. Por lo tanto, el par que solicita la carga en la situación 2, y que será el par que tenga que dar el motor en la situación 2, será la constante que acabamos de calcular por la velocidad 2. Como la constante viene en RPM, la velocidad la podemos poner directamente en RPM. Y nos tenemos, por tanto, que el par que va a solicitar la carga y, por tanto, el par que tiene que producir el motor son 30,26 Nm. Entonces, como en este caso, par útil y par electromagnético son iguales, pues entonces el par electromagnético del motor, vamos a llamarle 2A, sería 30,26. Y esto es K flujo por la intensidad de inducido para el caso 2 en la situación A. Como K flujo lo calculamos antes y era, ¿dónde está? 1,8908. La intensidad de inducido para la velocidad 2 y en el caso A sería de 16 amperios exactos. Bueno, pues ahora lo que vamos a aplicar es Kirchhoff aquí. Voy a llevarme esta figura, a ver si puedo pillarla entera, que es la situación 2. A la siguiente página. Vaya, no lo pillo bien. A ver si puedo pillarlo. Bueno, voy a pillar algo más de la cuenta, no importa. Ahora lo borro. Entonces la ecuación de Kirchhoff aquí sería V es igual a la caída de tensión en las dos resistencias más la fuerza electromotriz. Claro, en este caso la resistencia será la del caso A, la intensidad que hay que usar es la de velocidad 2 para el caso A y la fuerza electromotriz esta de aquí también. Bien, pues sustituyendo, a ver qué sabemos, sería la V, voy a ponerme un poco más a la izquierda, sería 200, la RAD para el caso A es la incógnita, la RI era 0,1 ohmios, si no recuerdo mal, aquí está. La intensidad inducida es la que acabamos de calcular con el par, y la E no la tenemos calculada, pero podemos calcularla por su expresión,
sería el K flujo, que es 1,8908, por la velocidad a la que queremos que vaya ahora, que son los 800 revoluciones por minuto, expresada en radian segundo. Bien, esto nos da una resistencia para el caso A de 2,5 ohmios. El caso B se distingue del anterior en el que el par varía con el cuadrado de la velocidad. Entonces hay que rehacer los cálculos, los mismos cálculos que hemos hecho aquí, pero solamente con ese pequeño matiz. Entonces B, tenemos que el par, que sería el par de la carga en el caso B, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Vamos a calcular el coeficiente de proporcionalidad y igual que antes, ¿no? Entonces, para el caso 1, TL1 sería 37,82, debería ser esa constante, por la velocidad al cuadrado. Vale, entonces esa constante nos sale, a ver, lo tengo por aquí anotado, 3,782 por 10 elevado a menos 5 newton metro por RPM al cuadrado, claro. Bien, al igual que antes, calculamos ahora el par para la situación 2. En este caso es el B. Antes era el A y ahora el B. Que sería esa constante por la nueva velocidad al cuadrado. Saldría 24,21 newton metro lo que tiene que producir el motor. Es decir, este sería su par electromagnético. Porque como ya hemos dicho, el par útil y el electromagnético en este problema son iguales. Por lo tanto, podemos de ahí sacar la intensidad de inducido, dado que sabemos la constante de máquina, la constante de par. La intensidad sale 12,8 amperios. Y ahora aplicando de nuevo Kirchhoff, con la nueva intensidad, nos da una resistencia a añadir en el caso B de 3,15 ohmios. Sería el resultado del apartado B. Y de una manera similar se resolvería el caso del apartado C. En el apartado C, el par de la carga es una constante por el cubo de la velocidad. Para la situación 1, calcularemos esa constante sabiendo que el par en la situación 1 es de 37,82. Por lo tanto, la constante del tercer caso sale 3,782 por 10 elevado a menos 8 newton metro RPM al cubo. Ya tenemos la constante y ahora tendremos que el par que va a solicitar la carga en la situación 2 para el apartado C será igual a esa constante por los 800 revoluciones por minuto a la que queremos que vaya el motor, evidentemente elevado al cubo. Y este será el par electromagnético que tiene que producir la máquina, que será por tanto K flujo
por la intensidad de inducido para el caso 2 del apartado C. Como K-flujo es 1,8908, tenemos que la intensidad de inducido en el apartado 2C sería de 10,24 amperios. Y ahora aplicamos Kirchhoff. 200 voltios sería igual a la caída de tensión en las dos resistencias provocada por esa intensidad, bueno, más la E, a la velocidad indicada. La resistencia que hay que añadir sería de 3,96 ohmios. El procedimiento es el mismo en cada caso, lo único que tenemos que calcular. Calculamos la intensidad a partir del par que tiene que producir la máquina, igualando este par que tiene que producir la máquina con el par que solicita la carga mecánica y calculándolo esta para en función de cómo varía la velocidad de la máquina. Para el caso de una velocidad al cubo, de una variación proporcional al cubo de la velocidad, para el caso de una variación cuadrática con la velocidad y para el caso de una variación lineal con la velocidad. Y con esto pues termina la resolución de este problema.